vez que termine el maestro José Francisco, daremos paso al maestro Francisco Guzmán Marín para que haga la presentación de su ponencia y continuará la maestra Eurídice Sosa. Tendremos una sesión de preguntas. Yo creo que podemos hacer preguntas al término de cada uno de los trabajos para que no se mezclen las preguntas ni se les vaya a olvidar. Entonces, en cuanto termine el profesor José Francisco, abriremos un espacio de 10 minutos para preguntas. Posteriormente al trabajo del maestro Francisco Guzmán Marín, perdón, sí, Francisco Guzmán Marín, haremos lo propio, un espacio para preguntas, y posteriormente para la maestra Eurídice Sosa. Profesor José Francisco Oviedo, ¿escucha? Ya tiene abierto el micrófono, profesor José Francisco. Maestro José Francisco Oviedo, ¿nos escucha? Muy bien, ahora sí, ¿me escuchan? Ya, maestro José Francisco, lo escuchamos bien acá en UPN Ajusco. Espero que en las demás sedes lo estén escuchando bien para que demos inicio a su charla, profesor. Muy bien, un saludo cordial desde la unidad 22, Baja California, desde la ciudad de Ensenada. Muy bien, nos vamos a poner de acuerdo para ir cambiando las diapositivas, ¿verdad? Sí, usted nos va indicando y desde acá hacemos el cambio. Muy bien, la maestra Xóchitl Moreno se comunicó con un servidor en unos días atrás para darnos este tema, la relación entre el desarrollo de competencias y el aprendizaje, desde la perspectiva de la educación media superior y de toda esta reforma integral de la educación media superior que desde 2008 está corriendo, ¿no? Pasamos a la siguiente. La pregunta obligada quizás suena muy eh, infantil, pero de acuerdo con el marco curricular común de la educación media superior, hay una definición muy concreta que da pie pues a una serie de eh, modelos, de esquemas, de estrategias, hasta llegar a la evaluación. Entonces, esta respuesta a la pregunta ¿qué son las competencias para la educación media superior? La encontramos en varios documentos. En el acuerdo 442 que establece la creación del Sistema Nacional de Bachillerato, en el 444 que establece el marco curricular común, y desde luego en en el acuerdo 656. Todos estos corresponden a la pregunta, responden a la pregunta de una manera muy particular. Pasamos. El acuerdo 442 establece una definición basada fundamentalmente en Philippe Perrenot, en donde la idea principal es la movilización de saberes, conocimientos, habilidades, actitudes que le permitirán, en este caso, a los estudiantes responder a las demandas tanto académicas, personales, sociales, que se expresen en evidencias observables, desde luego, en los distintos contextos de las asignaturas en donde nuestros tutoriados están trabajando. Esta interpretación la encontramos en el acuerdo 8 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, publicado en 2009, donde establece las pautas para la evaluación de la educación media superior. Pasamos. El acuerdo 444, por su parte, establece 4 tipos de competencias, las dos primeras que corresponden a todos los subsistemas, son comunes a ellos, y las dos últimas, las disciplinares extendidas y las profesionales, corresponden a la oferta académica de cada subsistema.
Bien, las competencias genéricas que tienen que ver con esta formación integral del muchacho, aparte de lo que es lo académico, dado por las disciplinares básicas. Y esto nos lleva, una vez entendida la multiplicidad de competencias con las que el profesor va a trabajar y establecer sus estrategias, con el concepto de competencia, que es básicamente es un saber hacer, nos vamos a la siguiente, donde tendríamos entonces que entender que esto se da en los campos disciplinares, que son comunes a todos los profesores o que son particulares en el caso de los semestres avanzados, en donde los profesores trabajan con las famosas salidas o competencias profesionales que oferta sobre todo el bachillerato tecnológico de la SEP. Bien, pasamos al acuerdo 656, donde establece esta relación entre los campos disciplinares que son modificados. En un principio fueron 4. Todos recordarán aquella polémica de que la filosofía, la lógica y la ética habían sido sacadas de esta reforma, y la UNAM jugó un papel ahí importante en devolverlas. Entonces, el acuerdo 656 modifica y amplía los campos disciplinares a 5, dentro de los cuales se ubican las materias básicas, diríamos, de este marco curricular común de todos los subsistemas, y en donde encontramos ya humanidades, literatura, filosofía, ética, lógica y estética. Para nuestros tutoriados en el sistema tecnológico, estas materias se van a ubicar en aquella cuyo nombre era muy prolongado y sinuoso, diría una canción, en donde era ciencia, sociedad, tecnología y valores. Esa era la materia 1, 2 y 3, y ahora se subdividen todas estas. Bien, volvemos a la siguiente. Entonces, aquí el asunto es cómo articular estas competencias genéricas y disciplinares del marco curricular común con las asignaturas en las que nuestros profesores que tenemos en los grupos se desenvuelven cotidianamente. Y, desde luego, desarrollar estrategias didácticas que propicien esta idea de competencia, es decir, estrategias didácticas que propicien en los estudiantes la capacidad de articular, movilizar saberes, conocimientos, habilidades, actitudes que les permitirán a cada uno de ellos responder ante la vida y ante la sociedad, ¿no? Pasamos. Entonces, el reto consiste, parafraseando al maestro Biggs, uno de los autores que la Reforma consultó, en concebir entiéndase por objetivos, aprendizajes esperados en la jerga de hoy, de la conceptualización, en concebir nuestros objetivos, propósitos esperados o nuestras intenciones formativas. Ha recibido muchos nombres esta idea de el objeto de aprendizaje de los muchachos. Es decir, entonces el reto es cómo establecer estas intenciones formativas en términos que se refieran a la activación de la comprensión en los estudiantes en vez de a su mera declaración verbal. Este es un cambio de paradigma, inclusive, que va desde el paradigma de la enseñanza hacia el paradigma del aprendizaje. Tendríamos que decir ahora proceso de aprendizaje-enseñanza en lugar de enseñanza-aprendizaje como comúnmente lo conocemos. Bueno, ese es el reto. Entonces pasamos al tema del aprendizaje y la comprensión. Seguimos. Para ello, otro de los autores que la Reforma acompañó desde un principio es el profesor Robert Marzano, actualmente en el TEC de Monterrey, por ahí haciendo una estadía o algo así, donde tenemos un contexto en donde el cual el estudiante tiene que establecer un dominio del conocimiento, recibiendo información, ejercitando procedimientos mentales, psicomotores, etcétera, que lo hagan subir de nivel cada vez más complejo, más profundo en su inteligencia y en su desarrollo del aprendizaje. Esta taxonomía, diríamos, pues fue una
reminiscencia aquella de otras taxonomías que el conductismo nos dejó, pero que ahora lo replantean en términos de de un paradigma mucho más constructivista y mucho más humanista. Y en ese sentido tenemos identificados 6 niveles de la comprensión. Perfectamente los vamos a desarrollar cuando hablemos de la secuencia didáctica y de las estrategias didácticas que este curso está proponiendo. Aquí en el segundo cubo, al lado izquierdo, se desglosa cada uno de esos niveles de comprensión, y en ese sentido, donde hablamos de la ubicación del conocimiento, del sistema cognitivo, estamos hablando ya de una aplicación, ¿sí? La utilización del conocimiento, para no pensar que este esquema sea muy cognitivista y nada de constructivista, pero nos da una idea de cuál es la complejidad con la cual el profesor tiene que elaborar su estrategia didáctica en términos de qué quiero que aprendan mis alumnos y a nivel comprensivo cuál, ¿no? Entonces tenemos por un lado el dominio del conocimiento y por otro lado los niveles de procesamiento que, de acuerdo a las habilidades de pensamiento de estos muchachos, tendrían que desarrollar junto con el profesor. Pasamos a la siguiente. Esto nuestros profesores lo encuentran más claro cuando les hablamos de las actividades de aprendizaje y de la planeación de secuencias y de estrategias didácticas, ¿sí? Entonces, pasando a la siguiente, tenemos aquí 2 modelos. El modelo, pasamos a la siguiente, maestro Cuitlagua, por favor. Sí, tenemos entonces el concepto de secuencia didáctica y tenemos el concepto de estrategia didáctica, que es objeto de aprendizaje de este curso. Tenemos 2 modelos. En el modelo de las 3P, reconocido por el maestro Vix a partir de un escrito de Chuel, establece que el proceso de aprendizaje-enseñanza tiene 3 grandes momentos, o más bien 3 grandes etapas. El primero, donde las competencias se convierten en intenciones formativas de una asignatura. Luego tenemos el proceso, que son nada más y nada menos que las estrategias, las actividades pues de aprendizaje, y finalmente las evidencias. Nuestros profesores están acostumbrados a entender esto en 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre, y creo que también nosotros hemos diseñado diplomados o cursos utilizando este esquema. Sin embargo, el maestro Marzano desarrolla a partir de estos 3, 5 grandes momentos, o más que momentos, dimensiones o etapas en donde el muchacho tendría que poner en marcha su pensamiento y que deben de orientar, digamos, a una secuencia didáctica, es decir, ¿con qué empiezo mi tema? Con la problematización. Los mando o los pongo a leer o les doy una conferencia, después hago que procesen cuadros, mapas, etcétera, mentales, después que apliquen en un ejercicio, les pongo un problema de acuerdo a las estrategias y desde luego las asignaturas que tengan, y finalmente tomen conciencia de lo que han aprendido. Estos 2 modelos nos ayudan a entender la complejidad de elaborar una planeación, una secuencia didáctica, dentro de las cuales utilizamos estrategias didácticas que no son otra cosa más que métodos de enseñanza y de aprendizaje, donde nosotros encuadramos las actividades que los alumnos y el maestro tendrían que hacer, los productos que tendrían que llegar a producir, valga la redundancia, su evaluación y así como los recursos. Entonces, todos estos elementos están presentes en ellos. Los que fueron a Profordems lo tienen presente, fueron temas de desarrollo tanto por UPN como por ANUYES, y creo que de alguna forma en sus subsistemas cada intersemestre están manejando cursos que les recuerdan esto. Seguimos a la siguiente. Más que eso, entonces, los profesores están familiarizados con ese esquema en algo que se llama ECA, Estrategia Centrada en el Aprendizaje, que no es más que un formato de planeación en donde se divide en 4 aspectos, donde se identifica el curso, el semestre, el número de horas, quién lo da, etcétera, y después vienen las intenciones formativas, que ellos están hablando de los propósitos realmente, qué quieren
que los muchachos aprendan en cuanto a contenidos fácticos, procedimentales, actitudinales y su relación con el marco curricular común, las genéricas, disciplinares y profesionales. Este es un apartado que está ahí en este formato. Y luego vienen las actividades de aprendizaje y están divididas en el viejo esquema de apertura, desarrollo y cierre. Y desde luego les exigen exhibir productos y criterios con los cuales los han de evaluar. Finalmente, les piden los recursos que habrán de utilizar para desarrollar toda esta estrategia centrada en el aprendizaje. Y creo yo que este esquema, que lo tienen presente porque cada semestre lo tienen que elaborar, les ha dado una ventaja sobre otros subsistemas, por ejemplo, Covach o otros particulares que no están acostumbrados a la planeación. Nuestros profesores en el sistema federal están acostumbrados a desarrollar las ECAs, como ellos le llaman, por las iniciales de su nombre. Finalmente, pues, lo que planteo aquí es que estas realidades con las que los profesores se enfrentan, que sería este formato, tiene tras de sí toda este paradigma y toda esta metodología que no debemos de perder de vista al asesorarlos, porque muchos de ellos no han entrado en contacto con estas lecturas y con estos paradigmas y solo saben llenar este formato. Y ese es el propósito, pienso yo, de uno de los propósitos de este curso, donde ellos elaboren estrategias realmente basadas en metodologías muy trabajadas y muy analizadas y propuestas por gente de otro nivel, ¿no? Pasamos a la última y lo que quiero plantear en esto es que un aprendizaje complejo de la planeación didáctica les espera a estos profesores o lo tienen ante sí. Algunos ya lo han logrado articular, otros están en ese proceso y este tipo de cursos les ayuda a ello. Entonces, los profesores y nosotros mismos tendríamos que tener el marco curricular común en estos acuerdos secretariales. Deberíamos de entender que los profesores, al elegir una estrategia didáctica, tienen propósitos formativos, necesitan planearla en función del dominio del conocimiento de sus estudiantes y los niveles de procesamiento en base a las habilidades que estos muchachos tengan al pensar y desde luego propiciar nosotros para que lo logren. Y luego sí, ya vemos los temas, los objetos de aprendizaje, sus secuencias, sus estrategias, las actividades y la evaluación. Creo que en estos 3 últimos o 4 últimos puntos, los profesores están más familiarizados que los anteriores. Y entonces la idea es articular o conocer cuando menos nosotros como tutores toda esta secuencia, toda esta lógica de la estrategia, de la secuencia y de la estrategia didáctica en función de la educación media superior y de su normatividad y desde luego de los propósitos que pretende con esa reforma. Sí, muchas gracias. Agradecemos la interesante participación del profesor José Francisco Oviedo con respecto a la concepción de competencias desde la perspectiva de los distintos acuerdos que se han tomado en lo que se refiere a educación media superior. No sé si alguno de los que están enlazados en el formato de videoconferencia tenga alguna pregunta, alguna aportación que quiera para que le cedamos el micrófono y el profesor José Francisco nos haga favor de aclarar la duda. Si quieren indicarnos por medio del chat, alguien que quiera tomar el micrófono para plantear alguna duda, alguna pregunta. ¿Podemos abrir el micrófono a Cuauhtémoc? Hay una pregunta del profesor Cuauhtémoc. Profesor Cuauhtémoc, tiene abierto el micrófono, háganos favor de hablarnos. Bueno, creo que no nos escucha y la leemos. A ver, creo que no nos escucha. Vamos a dar lectura a la pregunta
La pregunta es la siguiente, maestro José Francisco, la plantea el profesor Cuauhtémoc. ¿Cuáles son las mejores matrices para evaluar competencias en el nivel medio superior? Profesor José Francisco. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, si se refiere a los criterios y a los instrumentos de evaluación, es muy común que los profesores de educación media superior las confundan con la elaboración de rúbricas, listas de cotejo, escalas de rango. Esos no son más que instrumentos de la evaluación. Eh, digamos que una matriz de razonamiento donde esté incorporado un paradigma y una visión más acorde con la formación integral del alumno, pues la da el maestro Sergio Tobón en su libro Secuencias Didácticas. Y desde luego la evaluación psicopedagógica que habla el capítulo 8 de la maestra Frida Díaz Barriga. En ese sentido, ahí sí estaríamos encontrando nosotros elementos asociados con toda una metodología y con toda una teoría pedagógica acorde con la reforma y con los jóvenes. Muchas gracias, profesor José Francisco. Espero que con su aclaración haya dado respuesta a la pregunta del profesor Cuauhtémoc. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera plantear? Indíquenos para que abramos el micrófono, por favor. Bueno, el maestro Cuauhtémoc le agradece, profesor José Francisco, Sí, gracias. la respuesta que dio a su pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Al parecer, creo que todo quedó muy claro, profesor José Francisco. Este, Bien. Agradecemos su interesante participación. Si no hay más preguntas, entonces cedemos la palabra al profesor Francisco Guzmán Marín. Profesor Francisco Guzmán, ¿nos escucha? Los escucho bien, ¿me escuchan ustedes? Acá en Ajusco, la unidad de Ajusco, lo escuchamos perfectamente, profesor Francisco Guzmán. Tiene la palabra. Adelante, por favor. ¿Sí pueden presentarla, pueden poner la presentación? Sí, enseguida está cargando, ya no tarden en aparecer. Ok, iré basándome también, comento compañeros, de que envié un documento que pueden subir y yo no tengo problemas con que suban tanto la presentación como el documento a plataforma, De a fin acuerdo. de que puedan visualizar todos los elementos que estamos partiendo. Y hago una premisa también de que este documento que comparto con ustedes lo hice a partir de una revisión de un poco más de un año del concepto de competencias que se ha manejado en diversos autores, tanto en Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, México, etcétera. O sea, no me baso solamente en un programa, sino hago un recorrido sistemático sobre las diferentes definiciones que se dan en competencias y me percato que hay una pluralidad de concepciones que más adelante explico cómo las agrupo y una multiplicidad de confusiones que por lo demás es normal cuando surge un nuevo paradigma educativo, suele crearse una zona de ecléctica donde se mezclan los conceptos del modelo anterior con los conceptos del modelo actual y en la presentación que nos hace el compañero Oviedo resulta completamente clara esta mezcla, este sincretismo, este eclecticismo de los dos elementos y particularmente los programas en México, porque también es una revisión de los programas de educación media superior, educación preescolar, primaria, secundaria, sobre cómo definían y manejaban y cómo estaban organizados los programas y lo que me percato es que justamente hay toda una confusión sobre lo que son las competencias, primero en sí mismas y segundo, las relaciones que mantienen con el aprendizaje. También comento de que este texto fue revisado por la doctora María Antonia Casanova de España y a partir también de sus planteamientos en un diálogo con ella, bueno, el documento que presento sintetiza y una última acotación, en el documento original que yo
inclusive ya se publicó como un capítulo del libro y se ha publicado diferentes artículos en distintas revistas, manejaba una definición que se centraba en capacidades, pero en una discusión que teníamos con la doctora Tere Negrete, llegábamos al consenso que era más conveniente cambiar el concepto de capacidades por disposiciones. Más adelante lo explico. Si pasan a la siguiente, por favor. Sí pueden pasar a la siguiente. Ok. El primer punto que yo planteo acá, de lo que significa la apropiación del concepto de competencias, tiene que ver de dónde surge el modelo y todas las resistencias ideológicas que han surgido, la ausencia de una fundamentación psicodidáctico-pedagógica, porque el modelo de competencias no se construye en los ámbitos tradicionales en que se han construido históricamente los modelos educativos, que son los maestros, que son los centros de didácticas, que son la filosofía, los pedagogos, etcétera, psicólogos, sino más bien se construyen desde el ámbito de la formación empresarial y todo el asunto del capital humano, etcétera. Y todo esto ha quedado en una serie de resistencias que, aún sin conocer qué son las competencias en sí mismas, crean y contribuyen a una gran confusión. Eso, adicionado con la asimilación acrítica del propio modelo por competencias y la sola repetición de lo que dicen algunos autores como Tobón, crea todo un marco de confusión bastante complejo que, en lugar de coadyuvar a la comprensión del modelo, lleva inclusive a señalar, como sucede en España y en algunos países de Europa, además de que el modelo en sí mismo está fracasando, cuando me parece que el modelo no se ha aplicado como tal. Si cambiamos la diapositiva, por favor. En este sentido, el planteamiento que estamos visualizando es una ambigüedad conceptual. Ya lo visualizamos acá en la definición que recuperaba el doctor Oviedo de los acuerdos y los programas de la RIEMS. Son conocimientos, son habilidades, son valores, actitudes, destrezas, y están basadas en el conductismo, en el pragmatismo, en el constructivismo, es una pedagogía pragmática, etcétera. Hay toda una serie de elementos que también redundan en un aspecto que a mí me parece lo más preocupante, es que se pretende cambiar sin cambiar. Por lo menos yo he estado haciendo un seguimiento de los alumnos que egresaron de la especialización en competencias docentes, cómo en realidad, bien lo decía el doctor Oviedo, se dedican a llenar formatitos y sobre todo en el ámbito de los aprendizajes, pero ya en la práctica no transforman nada. Lo decía bien un autor español, en el sentido de que se apropian del discurso, lo repiten, pero no transforman las prácticas. Pero esto ha sido generado precisamente por esta ambigüedad conceptual. Adelante, si cambian la diapositiva, por favor. En este sentido, yo reviso y encuentro sobre la definición de competencias por lo menos 4 enfoques generales de confusión. La primera, y que es la más difundida, y de hecho se presenta en los diferentes programas en México, tanto desde educación básica como educación media, superior y superior. Primero, la confusión de las competencias con sus ámbitos de dominio, es decir, definir las competencias como habilidades, como destrezas, como conocimientos, como actitudes o valores, cuando en realidad las habilidades, las destrezas, los conocimientos son resultado de las competencias. En otras palabras, significan dominios de competencia. Cuando alguien ya tiene un conocimiento, es que ya tiene ciertos dominios de competencia alcanzados. Ese es el punto central. Y esta es la diferencia. Las habilidades no son competencias, son dominios donde se muestran las competencias, lo mismo la otra situación. El otro aspecto que también me parece importante señalar es que suele confundirse luego también con aprendizaje o con conocimiento, como resulta claro en el propio discurso que llevamos, en lo que nos presentaba Oviedo y en la gran mayoría de la literatura que existe al respecto, donde
suele confundirse con aprendizaje significativo, con aprendizaje práctico, también suele confundírsele con capacidades, y si a esto le adicionamos la gran multiplicidad que también se ha desprendido de los tipos de competencias, para mostrar algo que también nos compartía el doctor Oviedo y que viene bastante claro en los programas y en los acuerdos de la RIEM. Para empezar, toda competencia, desde la más simple hasta la más compleja, son interdisciplinarias. Sin embargo, en la RIEMS se manejan competencias disciplinarias. Eso en sí mismo es un contrasentido. E inclusive se llega al abuso de hablar de que existen las subcompetencias. Todo esto es precisamente un resultado, una consecuencia de esta ambigüedad conceptual. ¿Le cambiamos, por favor? Y me parece que lo importante de que deberíamos ir considerando es justamente este asunto de poder entender qué son las competencias antes siquiera de plantear si las competencias se aprenden o las competencias producen aprendizajes, o cuáles competencias producen aprendizajes, o cuáles competencias son aprendidas. Lo que ustedes están visualizando en este momento en pantalla son, de manera general, cómo agrupo yo en 4 grandes ejes las diferentes definiciones de competencia que existen en el mundo, desde los lineamientos generales de la Comunidad Europea hasta los planteamientos de Canadá, Estados Unidos, aquí mismo. El dominio competitivo es lo que ya señalaba, cuando se definen las competencias por habilidades, destrezas, conocimientos, valores. Inclusive se llega a decir en alguna institución de que las destrezas no son más que habilidades depuradas. Es parte de toda esta ambigüedad conceptual. La otra es la correspondencia. Las competencias son aprendizajes, o las competencias llevan aprendizaje, como se me dio la respuesta anterior, en la conferencia anterior, y luego la correlación conceptual, es decir, las competencias como aprendizaje significativo, como conocimiento práctico, etcétera. Y de ahí deviene pues las competencias por efectos prácticos y demás. Sin embargo, me parece, en lo particular, que todo esto lo único que hace es confundir la definición de competencias y no trabajar en competencias. Inclusive en la LIE, la Licenciatura en Intervención Educativa de la propia UPN, que está diseñada por competencias, todavía existe una gran cantidad de maestros que están trabajando con las famosas agrupación de textos, ¿cómo se llaman? Se me escapa. Las denominadas antologías, si no salen del aula, sigue el maestro con la cátedra, etcétera. ¿Por qué? Porque sigue pensándose en términos de la definición de aprendizaje, no de competencias. Si pasan la lámina, por favor, a la siguiente. En ese sentido, el primer punto que hay que aclarar es que las competencias no son aprendizajes. No es lo mismo competencias que aprendizajes, son dos conceptos distintos. Las competencias tampoco son aprendizajes significativos, porque el aprendizaje significativo, por lo menos en el sentido original que lo define Auswell, no tiene que ver con conocimiento práctico, ni con la aplicación del conocimiento. Esto ha sido una deformación que han tenido algunos autores con respecto al aprendizaje significativo. Y tercero, tampoco tiene que ver con aprendizajes prácticos, que es otra de las situaciones más, ¿cómo se llama?, más comunes que suele ocurrir. Sí, compañero Eurídice, ya señalaba yo desde el principio de la charla de que yo estoy de acuerdo que se comparta tanto la presentación como el documento general que envié, y que ya está más o menos publicado en algunos. Una diferencia radical entre competencias, siguiendo con la presentación, entre competencia y aprendizaje, es que en su sentido original, por su etimología, aprendizaje viene de aprender, y se sustenta también en una división cartesiana entre sujeto y objeto, donde el aprendizaje es aprender lo que está fuera del sujeto, y la otra característica también es en términos de que se circunscribe principalmente al ámbito intelectual, al ámbito cognitivo, al ámbito cogitativo, mientras las competencias tienen una concepción
más allá del ámbito cognitivo, también es emocional, también es espiritual, también es erótico, etcétera. Toda una serie de situaciones diversas. Entonces, digamos, por poner un ejemplo, y lo hago intencionalmente, hay ciertas competencias que no son de orden intelectual, sino que son completamente de orden genético orgánico, y esas no se aprenden, simplemente desarrollan. El propio lenguaje, en la perspectiva de chomskiana, el desarrollo del lenguaje no es por aprendizaje, y un ejemplo clásico que suelo utilizar en las conferencias que he dado al respecto, tanto en Argentina, Colombia, como aquí en México, tiene que ver, por ejemplo, con los verbos irregulares. El más clásico es que los niños en ninguna parte escuchan el verbo poní. Sin embargo, como desarrollan ellos precisamente el lenguaje, lo más lógico es poní en lugar de puse, dado que es un verbo irregular. Esta es una evidencia que puedo ampliar en otro momento, el tiempo es muy breve, pero lo que quiero dejar muy claro aquí es que mientras aún desde la perspectiva del constructivismo educativo, el aprendizaje se reduce al ámbito intelectual, por eso el doctor Oviedo manejaba todo el asunto de la comprensión y demás, y las competencias pueden ampliarse a cualquiera de los ámbitos de la existencia humana. Puede ser intelectual, sí, pero también puede ser físico, también puede ser orgánico, también puede ser erótico, etcétera. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora bien, dado que las competencias no son aprendizajes y no necesariamente las competencias llevan aprendizajes, ni necesariamente los aprendizajes llevan a las competencias, porque hay una gran cantidad de competencias que no son de carácter intelectual, que son de carácter orgánico. ¿Qué son las competencias entonces? Yo señalaba hace un rato que originalmente yo había puesto en el esquema que ustedes estaban viendo capacidades intelectuales, capacidades estéticas, capacidades sensibles, capacidades éticas, etcétera. Y quizás aquí hago un paréntesis brevemente para mostrar otra diferencia entre las competencias y el aprendizaje. Uno puede aprender, comprender, definir qué es un valor, pero no necesariamente esto hace que uno practique ese valor, porque no es en sí mismo correlativo al aprendizaje del desarrollo de ciertas competencias. Yo puedo saber con toda claridad la historia de la democracia, puedo también definir las diferentes formas de democracia, etcétera, pero eso no me hace democrático, porque lo democrático es actitudinal, no es intelectual. Y señalaba también que a partir de una discusión que tuve con la doctora Tere Negrete, visualizábamos que que el núcleo fundamental de la competencia, más que la capacidad, son las disposiciones. Disposiciones de carácter genético, disposiciones de carácter social, disposiciones de carácter cultural, disposiciones de carácter en términos de experiencia de vida, etcétera. Ahora, todas estas disposiciones se articulan y es lo que originan precisamente las competencias elementales, las competencias simples. Por eso yo defino las competencias como complejo de disposiciones. Una vez que se articulan estas diferentes disposiciones de diferente naturaleza, originan una competencia, en principio básica. Ahorita vemos las competencias ya más complejas. Y pondría un ejemplo, de manera muy rápida, en el documento viene más explicado, pero de manera rápida podría decir, podremos tener una persona que tiene habilidades formales, tiene también destrezas estético-artísticas, tiene sentido de la armonía, tiene a su vez creatividad. Si se organizan estas competencias, todas estas disposiciones en torno de lo estético, tenemos un músico. Pero si se organizan en torno de el pensamiento formal, tenemos un matemático con gusto por la música. Es decir, lo que da origen a las competencias es la forma en cómo se integran, cómo se articulan estas diferentes disposiciones. Esto es con relación a las competencias básicas, simples, elementales, etcétera. ¿Cómo se organizan las competencias complejas? Si pasan a la siguiente diapositiva, por favor, las
Competencias también ya más complejas, también conforman ciertas disposiciones, porque una vez que una competencia se desarrolla, a su vez conforma ciertas disposiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen las competencias complejas? Organizar competencias simples. Nuevamente se articulan, nuevamente se organizan, nuevamente pueden articularse y es lo que originan las competencias. ¿Las competencias pueden generar aprendizajes? De hecho, sí, porque el desarrollo de ciertas competencias es lo que produce la posibilidad de determinados aprendizajes. Quizás aquí visualizar que esta presentación que yo estoy haciendo y el lenguaje que estoy utilizando está dirigido a los maestros de la UPN. Ya para hacer comprender esto a maestros de educación media superior, porque he estado conferencias en Hidalgo, en Oaxaca, en Michoacán, para los maestros de educación básica, obviamente el discurso y la presentación es de otra naturaleza, es hacer más simple el lenguaje, pero en este momento yo lo estoy haciendo para los maestros de la Universidad Pedagógica que tienen otro nivel de comprensión, así lo entiendo. Pero volviendo al asunto de lo que señalo aquí, justamente así es como se van articulando. Ya lo que señalaba hace un rato, se necesitan ciertas competencias para lograr aprendizajes, no es al revés. Y en ese sentido, también el error que se comete es pretender que si yo desarrollo competencias debo evaluar aprendizajes. No, de hecho, las competencias se evalúan en 3 ámbitos muy concretos. 1, desempeño. 2, logro. Y 3, producto. Y la evaluación tiene que remitirse a cualquiera de estos ámbitos. No es de manera directa, es en función de los ámbitos. El doctor Oviedo señalaba con mucha claridad hace un momento que existen diferentes instrumentos para evaluar las competencias, pero hay que ver qué estamos evaluando. Si las competencias en su desempeño, las competencias en su logro o las competencias en los productos que genera. Y los instrumentos son diferentes en cada caso. A veces se pretende evaluar con un solo instrumento, con un solo recurso, todas las competencias y esto no es así. De hecho, la evaluación de competencias es multiinstrumental, multifactorial y multidimensional. Hay que utilizar diferentes instrumentos que nos arrojan diferentes tipos de información, pero otra vez visualizando qué es lo que queremos evaluar, si logro, desempeño o producto. De hecho, yo discrepo con la pregunta que se hacía hace un rato sobre qué matrices. No se trata de asunto de matrices, se trata del asunto de visualizar qué voy a evaluar de la competencia para identificar cuáles son los grados de dominio de esa competencia y en qué ámbito de dominio, si es en la habilidad, si es en la destreza, si es en el conocimiento, si es en el ámbito de los valores, etcétera. Pasamos a la siguiente lámina y ya con esto nos estaríamos acercando al final de mi intervención y que obviamente nos va a permitir aproximarnos nada más porque esto requiere mayor situación. Hace rato se señalaba que las competencias son un saber hacer, son un saber ser. No, yo aquí también discrepo con esto. Las competencias generan dominios de competitividad que son las habilidades, las destrezas, los conocimientos y los valores. Ahora, la articulación de estos dominios es lo que genera el saber hacer, el saber ser, el saber convivir con los otros. Aquí también hay una gran confusión que yo critico en el documento que envié, ya de texto, en que suele confundirse como fundamento antecedente de las competencias el documento, el informe de Jacques Delors Sala 1 sobre los pilares de la educación, sin considerar que Jacques Delors está presentando un informe y habla sobre la educación en general, no sobre la educación para el modelo de competencias. Es decir, cualquiera que sea el modelo en el siglo XXI, desde la propuesta de el informe de Delors, es que cualquiera que sea el modelo educativo debe desarrollar estos pilares fundamentales, sea por competencias, sea por aprendizajes o por cualquier otra cosa que visualice. Y termino con una acotación. Yo visualizo que las competencias es un modelo de transición hacia otra cosa. El modelo por objetivos de aprendizaje surgió con el modelo educativo moderno. Es un modelo que ya está agotado, que se sustenta en los principios fundamentales del enciclopedismo ilustrado.
En ese sentido, este modelo ya no responde a las nuevas realidades y por eso surge una alternativa al agotamiento de la educación moderna. ¿Y qué es lo que estamos visualizando? El gran problema que yo encuentro es que si no encontramos de verdad una definición operativa, por un lado, pero a su vez que permita transformar las prácticas docentes, en realidad estamos transformando nada, en sentido estricto, como está sucediendo en la actualidad y con el seguimiento que yo le he hecho a más de 500 maestros que egresaron de la especialización en competencias docentes, donde solamente repiten el discurso y no han transformado realmente sus prácticas docentes. Y cómo lo podemos, en un análisis serio, sistemático, visualizar con toda claridad en los diferentes programas que se han diseñado a partir de la implementación del modelo por competencias, donde siguen mezclando todos estos conceptos, pero finalmente lo que siguen trabajando disfrazado de competencias son aprendizajes, no son competencias, aún en el modelo hoy que nos compartía el doctor Oviedo. Bueno, traté de ser muy rápido porque nos dieron un tiempo perentorio, lo entiendo que así debe ser. Ya en otro momento, si hay la oportunidad, podríamos seguir discutiendo sobre esto. Yo dejaría más bien a las preguntas que ustedes planteen. Dejaría las preguntas que ustedes tengan a bien plantear. Sí, muchas gracias, profesor Francisco Guzmán Marín, por esta interesante plática, esta interesante conferencia. Abrimos el espacio para las preguntas. Si alguien de los participantes desea plantear alguna de ellas, háganos favor de indicarlo por el chat para que abramos el micrófono. Si alguien de los participantes quiere plantear alguna pregunta, para que le abramos el micrófono. Puedo contestar la pregunta del maestro Cuauhtémoc que está planteando aquí, que ya la leo yo. Perfecto, si la lee, profesor, adelante. Sí. Las competencias son un elemento de algo mayor que incluye la inclusión educativa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo diría que en el ámbito de las competencias, uno de los elementos del dominio competitivo de los valores es precisamente la inclusión. Pero otra vez, esto me permite, esta pregunta del maestro Cuauhtémoc, se me están yendo las preguntas, pero era que luego el moderador me la recuperara. Pero aquí lo que diría es, podemos entender que la diferencia de capacidades, por ejemplo, la diferencia de género, la diferencia cultural, la diferencia religiosa, en términos intelectuales, podemos entender que hay derecho y que debemos respetarlas, pero se necesita precisamente el desarrollo de ciertas competencias actitudinales que no son de carácter intelectual, sino de carácter emocional, afectivo, que permiten el reconocimiento del otro en tanto otro, y no el poder definir cómo es el otro y cómo lo podemos convertir en semejante. Sí, las competencias tienen un amplio espectro de operación, participación, etcétera, en el ámbito de la inclusión, y de hecho son necesarias, si entendemos. Rápidamente planteo un ejemplo clásico. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ahora INE, pretende desarrollar competencias de la democracia y va dando en diferentes comunidades, en diferentes sectores de la población, una serie de talleres sobre las competencias, pero lo que hace es otra vez el mismo problema de los aprendizajes, le transmite los modelos de democracia, les transmite la historia de la democracia, pero esto, por más que pueda repetirse, no genera competencias democráticas, porque las competencias democráticas tienen que ver con las actitudes, con el desarrollo de ciertas actitudes, con el desarrollo de ciertos valores, no con la comprensión de los mismos valores. Alguien puede ser muy respetuoso sin ser capaz de definir en términos intelectuales, en términos comprensivos o hermenéuticos, qué es el respeto. Es decir, son dos cosas distintas, pues. Hay otras preguntas, pero se me alcanzaron a ir, no sé si pueden repetírmelas. Maestro Francisco Guzmán, ya tengo aquí una pregunta, ¿quiere que la lean? Sí, por favor.
De acuerdo, es de la maestra Cirila Banda Luna y dice, plantea lo siguiente: sobre la secuencia de competitividad, se refiere al desarrollo de la competencia en niveles o fases al hablar de conocimiento, habilidades, destrezas o valores. No, 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 no. A ver, en esta pregunta hay, me parece, 3 marcos de confusión. El primero, las competencias van generando diferentes complejos a diferentes niveles, a diferentes graduaciones. Ciertas disposiciones o capacidades, si le resulta más comprensible este concepto, se articulan formando una competencia. Esta competencia se puede articular con otras competencias y formar complejos cada vez más complejos, para repetir la pregunta, más de mayor nivel en términos de competencias. Ahora, este núcleo de complejos de competencia generan dominios competitivos. Los dominios competitivos son las habilidades, son las destrezas, son los conocimientos y son los valores con respecto a cada campo. Por ejemplo, conocimiento matemático, se necesita cierto dominio de ciertas competencias para poder llegar a eso. Ese es otro aspecto. Y hay un tercer aspecto que parece que aquí está mezclado, que son los niveles de dominio competitivo. Dependiendo del tipo de competencia, sea simple o compleja, las competencias tienen una serie de atributos que las explican. Estos atributos pueden ser reconocidos a través de ciertos indicadores. Los indicadores pueden ser, la palabra va a causar ruido, pero es así, pueden ser medidos a través de ciertos parámetros. La medición a través de los parámetros de estos indicadores en que se evidencian las competencias es que nos da el nivel de dominio de una competencia. No es en sí el instrumento en sí mismo, que como bien decía el doctor Oviedo, solo nos reporta información, sino es precisamente el grado en que un individuo ha desarrollado cierta competencia. No sé si fue claro al responder. Bueno, esperaríamos que la maestra Cirila Banda se comunicara para ver si con su respuesta, profesor, quedó aclarada la duda. Hay una pregunta aquí que hace, si me permites, hay una pregunta sí, que hace la compañera Euridice. Ah, dice, ok, era la siguiente, muy bien. La leo aquí. Sí. Entonces, ¿el desarrollo de las competencias implicaría construcción de aprendizajes? La respuesta parecería contradictoria, sí y no. Es decir, determinadas competencias pueden generar construcción de aprendizajes, pero hay ciertas competencias que no permiten o que no tienen como objetivo, como punto final, la construcción de aprendizajes. Por eso me parece importante, sobre todo esta pregunta de la maestra Eurídice, es fundamental. Cuando desarrollamos competencias, hay que evaluar y reconocer competencias, porque no todas las competencias se traducen en aprendizajes. Esto es lo fundamental. Entonces, dependiendo del tipo de competencia, es que vamos a visualizar si comportan o no aprendizajes. Pero el aprendizaje es un resultado del dominio competitivo, no es la manifestación de la competencia en sí misma. Si, por ejemplo, hablamos de competencias matemáticas, inclusive tenemos ejemplos históricos de individuos de la India que no tuvieron un desarrollo intelectual, es decir, de apropiación del conocimiento matemático, y sin embargo fueron grandes matemáticos. Es decir, desarrollaron competencias matemáticas para generar y producir conocimientos matemáticos, sin haber aprendido matemáticas. Hay una definición que alguien señalaba de la diferencia entre las personas normales y los genios. Decía esta persona, la persona normal, para llegar de la A a la Z, tiene que pasar por A, B, C, D, E, F, G, etcétera, hasta la Z. Los genios pueden pasar de la A a la B y de ahí saltarse a la Z. ¿Qué fue lo que sucedió? No es que hayan aprendido un cierto conocimiento, por hablar en el dominio competitivo del conocimiento, sino que desarrollaron competencias que les produjeron precisamente estos saltos cualitativos de los que ya habla en su momento Vygotsky, que había que replantearlo de alguna manera. Entonces, conclusión, sí, algunas competencias
son la base de la construcción de aprendizajes, pero no todas las competencias generan aprendizajes. Gracias. Y dice aquí otra, ¿y dónde queda la metacognición? Es que nuevamente, pues, si seguimos atrapados en el modelo intelectualista, siempre estaremos pensando en metacognición, cognición, etcétera. La propia pregunta lo dice, la metacognición. Bueno, si lo explico en términos de competencia, también es posible realizarlo. A ver, el desarrollo de ciertas competencias permiten la cognición, la intelección, la cogitación del mundo. Y el desarrollo de otras competencias permiten la reflexión, permiten la valoración, permiten la comprensión de esos procesos de intelección que estamos visualizando. Pero otra vez, hay que diferenciar el marco de competencias que me permite realizar esto y lo que significa la metacognición por un lado y la cognición por otro lado, que eso se refiere estrictamente al ámbito intelectual. Hay un ejemplo que yo suelo mencionar con una compañera que antes estaba con nosotros en la Cusco. Estábamos en una presentación y ella dice, por ejemplo, en una presentación que se hacía, pero el tipo de letra que estás presentando ahí es diferente al otro. Ninguno visualizábamos cuál es la diferencia. Bueno, la disposición de poder visualizar a través de la sensibilidad de percepción, que no es un aprendizaje, sino que es una disposición que se desarrolla, permite ver cosas que otros no ven. Lo mismo ocurre en todos los ámbitos de dominio competitivo. De acuerdo. Hay una pregunta más de la profesora Estela Navarro. Maestro Francisco Guzmán, ¿la alcanza a leer o quiere que se la lea? La leo aquí, de hecho son dos que están aquí, dice, a ver, déjeme la recorro porque se me alcanzó a subir. Sí, es que entraron algunas otras participaciones. Sí, dice, hay aprendizajes que no solo son conceptuales, por ejemplo, se aprende a respetar. En este sentido, se podría decir que las competencias generan aprendizaje, no necesariamente conocimiento. A ver, primero, no reduzcamos lo intelectivo a conceptos. Lo conceptual, el ámbito de dominio conceptual es un elemento de lo intelectual, pero lo intelectual, lo cogitativo, no se reduce a lo conceptual. Hay otra serie de manifestaciones como la reflexión, como la comprensión, como la hermenéutica, que también son de carácter intelectual, pero que no son conceptuales. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que plantea también la compañera Estela. En este sentido, se podría decir que las competencias generan aprendizaje, no necesariamente conocimiento. Vuelvo a insistir en la respuesta que ya señalaba a la compañera Eurídice. Algunas competencias, sobre todo las competencias de carácter cogitativo, producen aprendizajes. Pero hay otras competencias, por ejemplo, de carácter orgánico, piensen ustedes en el habla, hay necesidad de ciertos desarrollos de la corteza frontal, del aparato bucal, para que podamos hablar, que se articulan con las disposiciones de literacidad del ambiente para poder constituir el habla. Pero no necesariamente estas llevan aprendizajes. Ciertas competencias que se tienen una vez que se dañan por cualquier situación, por más que se quieran, no pueden ser aprendidas, porque otra vez las competencias se desarrollan. Sintetizo, sí, las competencias de carácter cogitativo producen aprendizajes, pero las competencias no solo se reducen al aspecto cogitativo, hay otros aspectos que no son de orden intelectual, que también generan ciertas disposiciones de actuación del mundo, que también expresan competencias, pero que no llevan aprendizajes. Ok, muy bien. Agradecemos mucho su interesante exposición, maestro Francisco Guzmán Marín. Con esto damos cierre a la presentación y daríamos inicio a la presentación de la maestra Eurídice. Maestra Eurídice, ¿nos escucha allá donde anda? Maestra Eurídice.
Sabemos que anda fuera del país, pero Sí, buenas tardes, hola, buenas saludos. tardes. Hola, Saludos. ¿qué tal? Sí, estoy en la Universidad Nacional de Costa Rica, que es una institución cuya función es muy similar a la nuestra, la Universidad Pedagógica. Ellos, su tarea principal tiene que ver con formar educadores en muy distintos campos y también acompañar a los docentes en servicio. Así que me han apoyado para que esté hoy con ustedes, afortunadamente. Entonces creo que puedo ya pasar a ver la presentación, a ver si no hay problema. Según yo puedo ver la presentación en el escritorio, podría manipularla. De todas maneras también se las envié. No la están viendo, ¿verdad? Entonces le voy a pedir por favor al ingeniero Carlos que me apoye con la presentación que tiene y le voy indicando cómo vamos transitando de una lámina a otra. Eurídice, la está abriendo el ingeniero, en un momento ya la verás. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes nuevamente. Trataré de ser muy breve y ajustarme a los 10 minutos. Creo que ya en buena parte del debate los compañeros que me antecedieron ya avanzaron sobre eso y trataré nada más de hacer algunas puntualizaciones. Pasaríamos a la primera lámina. En mi caso voy a tratar de hacer un recorrido que hemos hecho en las universidades los últimos 25 años en torno al enfoque por competencias. Ahí les presento la carátula de un texto de un autor inglés que me parece importante. Este texto se escribía ya hace aproximadamente más de 10 años, de una década, sobre los límites de las competencias. ¿Por qué traigo a cuento este texto? Porque si recordamos, las competencias en su tránsito del mundo del trabajo hacia escenarios escolares, sobre todo tuvo que ver con las iniciativas de las universidades europeas en el afán de construir un marco curricular común que permitiera el libre tránsito entre la oferta universitaria que, independientemente de los antecedentes escolares, resolviera que un estudiante que puede cursar física en Oxford estuviera en posibilidades de irse a Bolonia a hacer un siguiente semestre. No voy a detallar esto, voy a dar una bibliografía de un artículo en donde explico justamente este proceso, cómo es, como decía el maestro que me antecedió, cómo es que se dio el tránsito, el maestro Francisco, del mundo de la industria, del mundo de la capacitación, cómo fue transmutando el concepto hasta el campo de la educación. Pero fundamentalmente se hizo a partir de las universidades. Pasemos a la siguiente. En esto coincido totalmente con el maestro Francisco, en el sentido que de acuerdo a la tradición pedagógica y a la tradición filosófica, cada comunidad académica tradujo las competencias con respecto a sus referentes que los antecedían. Tenemos traducciones de el concepto de competencias que son muy conductuales, pero también tenemos una construcción de las competencias con enfoques justamente más constructivos. Y aquí está este problema que nos refiere el maestro Francisco. La construcción, el desarrollo de las competencias se dan para vivir, vaya uno o no vaya a la escuela. Pero cuando estamos hablando del despliegue de las competencias y su propio desarrollo en ambientes escolares, estos se traman con aprendizajes y con prácticas. Esto quiere decir que no son solamente competencias de lo que estamos hablando en un sentido limitado de destrezas o habilidades, sino como refería aprendizajes complejos el maestro Francisco que derivan tanto en aprendizajes como en prácticas. Pasemos por favor a la siguiente.
Esto quiere decir, aquí nos hace una propuesta este autor inglés, en donde nos remite varias generaciones de competencias. Habría un primer bloque de la generación de competencias que está organizadas como competencias operacionales, que fue una primera lectura muy generalizada que tuvo que ver con el mundo del trabajo y más en esta lógica de el saber hacer. Eso fue lo que se concibió para muchas currículas como competencias. Este tipo de competencias operacionales de saber hacer como de una actividad práctica, de producir resultados, de hacer demás de corte experiencial, muy ligado a una función económica, en fin. Este tipo de competencias, ¿por qué las detallo? Porque son las primeras tipos de competencias que desarrollaron los bachilleratos tecnológicos. Tienen 25 años trabajando el componente profesional con este tipo de generación de competencias, que es de corte operacional. Una segunda generación de competencias fue enunciada como competencias académicas o disciplinares, que tienen que ver con ya no solamente el saber hacer, sino saber qué, que tienen que ver con campos disciplinarios, con proposiciones de orden disciplinar, que aquí es donde quizás empezó esta historia de la confusión, si un conjunto de competencias consolida un aprendizaje, o si para realizar una competencia compleja tenemos que desplegar varios aprendizajes, una constelación de aprendizajes, en fin. Este tipo de competencias académicas, correspondió a una segunda generación de reformas curriculares, ya sobre todo a finales de la década de los 90 y principios de este siglo. Pasamos por favor a la siguiente. Lo que está sucediendo en este esquema muy sencillo es que en nuestras sociedades el conocimiento sí está una parte, se produce, se genera y se divulga dentro de la educación superior, fundamentalmente la universidad, pero hay otra gran cantidad de conocimientos que se están produciendo, generando y distribuyendo, sobre todo a partir del desarrollo de las tecnociencias, en otro tipo de instituciones que tienen que ver con institutos asociados a diferentes desarrollos industriales o tecnológicos. Entonces, por primera vez, no es solo dentro de la universidad donde se está produciendo conocimiento. Se produce, sí, conocimiento dentro y fuera de las universidades. Vamos a seguir. Entonces, esto, les decía, lo tengo trabajado en un artículo que se llama Pensar y realizar una reforma del bachillerato tecnológico. Tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a acompañarlos en la generación de la reforma de los tecnológicos del 2004 y efectivamente ahí generamos esta idea de las estrategias centradas en el aprendizaje, que no eran un formato, sino era un cambio de paradigma, un paso más en pensar, poner al centro el aprendizaje. Esto si hay interés, les podría hacer una carpeta de la orientación de los programas del componente básico y propedéutico. Fue tal el interés por hacer este paso a centrar el aprendizaje que ustedes encontrarán que los programas no son un temario, no hay un temario, sino hay mapas de conceptos y nociones, y se le dejaba a los profesores en total libertad de acuerdo a su contexto, por supuesto retomando los principios de la enseñanza situada para que ellos diseñaran estrategias. Por supuesto fue un salto mortal, demasiado temerario, porque pasamos de una estructuración de competencias totalmente de corte operacional a un diseño y una libertad total
para poder favorecer un aprendizaje situado. Esto no fue muy bien recibido. Hicimos un dispositivo de acompañamiento en 100 planteles de los 1000 planteles, pero por supuesto creó mucha angustia. Esto de no tener un temario, sino tener un conjunto de conceptos y valores los cuales se pueden conjuntar en diferentes formas, pues era muy angustioso. Resultado de esta experiencia, nos convocaron a trabajar el marco curricular común. Pasamos a la siguiente. Y aquí la salida, cuando empezamos a trabajar el marco curricular común, fue pensar en 3 generaciones de competencias. Sí, las competencias operacionales, que estaban fundamentalmente desarrolladas en el componente profesional, las competencias académicas, que era un paso que ya estábamos dando en cuanto al componente básico, aquellas materias de orden básico como biología, física, matemáticas, fundamentalmente, y las propedéuticas como bioquímica, derecho, en fin. Y el tercer paso tuvo que ver también con el desarrollo, no solo en nuestro país, sino en otros países, de este tipo de competencias complejas que son competencias para la vida. Cuando empezamos a estructurar el marco curricular común, si ustedes leen las 11 competencias que la estructuran, son competencias para la vida. Prácticamente la primera, por ejemplo, que tiene que ver con cuidado de sí. El cuidado de sí es algo que todos los seres humanos desarrollamos con mejor o menor éxito y que no necesitamos ir a la escuela para saber la parte básica del cuidado de sí. Todo lo que nos preguntamos es, cuando diseñamos el marco común, es cuál sería aquellos aprendizajes que un chico que va de entre los 15 y los 18, 19 años al bachillerato podría desarrollar, profundizar en la preparatoria sobre el cuidado de sí. O sea, sabemos que un muchacho que no va a la escuela en ese periodo va a seguir desarrollando capacidades y habilidades para tener cuidado de sí, pero el que sí va a un espacio educativo formal o informal o de educación virtual o a distancia, ¿cuáles serían aquellos desempeños, aquellos rasgos que propositivamente se estarían planteando para que ellos pudieran desarrollar en la educación media superior? Entonces, por eso, la construcción del marco curricular común está estructurado a partir de una tercera generación de competencias, que son competencias para la vida, y está organizado o explicitando los desempeños posibles. De hecho, el marco curricular común es a la vez un perfil. Es el perfil de que cualquier estudiante, independientemente de la currícula específica que esté cursando en el bachillerato, o por lo menos así está propuesto en los acuerdos secretariales, lo desarrollaría. Y no es tarea de un espacio curricular, sino es tarea del conjunto, es tarea colaborativa de toda la planta docente. De cada plantel. Entonces, en realidad, los maestros que ahora están con ustedes están viviendo una currícula que combina estas 3 generaciones de competencias. Pueden tener competencias operacionales como tal enunciadas y descritas en el componente profesional. Tienen competencias académicas y competencias para la vida, trabajadas en el componente básico y propedéutico, y es un efecto, como dice el maestro Francisco, es un híbrido que se fue construyendo en capas y que es resultado por lo menos de 3 generaciones de reformas curriculares. Por eso es muy importante, muy importante que es esta dimensión de tener clara la dificultad que enfrentan ellos
no hay un solo concepto de competencias, sino hay varios conceptos de competencias que estructuran la currícula actualmente, de por lo menos los bachilleratos federales que están dando servicio a partir de la DGETA, la DGETI, la DGCITEM, los CECITES y todos los bachilleratos estatales adscritos que suman más de 1000 planteles en el país. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si pasamos. Gracias. Este tránsito de educar para la vida, competencias o aprendizajes, les comparto también un artículo donde les digo, detallo fuertemente esto, el tránsito del mundo de la industria, del mundo del trabajo, del concepto de competencias, cómo fue transitando al mundo de la educación, desde dónde, cómo las generaciones distintas de competencias. Y concluyo este artículo retomando la propuesta de Anthony Zavala, en donde nos plantea que justamente podemos desarrollar aprendizajes de tipo factual, de procedimental y valoral. Y nosotros, la manera en que trabajamos en los programas de la reforma y en lo que son las estrategias centradas en el aprendizaje, fue plantearle que en el caso de la escuela estas competencias para la vida nos servían como una orientación para estructurar, trenzar, jugar con diferentes tipos de aprendizaje en escenarios artificiales como son las aulas, en donde podían insistir en la consolidación de determinadas competencias. Por supuesto, muchas de estas competencias genéricas no necesariamente se desarrollan, ni pretendemos que se desarrollen solo en la escuela. En la escuela los chicos están de 4 a 5 horas con nosotros, pero la vida de los chicos está definida normalmente por las 20 horas que no están con nosotros, ¿no? Y entonces la lógica de que nosotros acompañáramos el proceso de vida que están teniendo, la complicación de elegir opción profesional, opción de vida, empleo, opción sexual, bueno, están definiendo preguntas fundamentales. Esa fue la última resolución a la que llegamos y que después fue discutida en las diferentes regiones de ANUYES con maestros de bachillerato y que ustedes ya conocen en el acuerdo 444 como marco curricular común, pero esa fue la lógica en cómo se construyó. No sé, ya daría más bien, creo que tengo una última lámina. No, ya llegamos a la última lámina. Pues traté de ser muy sintética en el sentido de que están estas 3 generaciones de estructuración de competencias, están los artículos para profundizar. Sí es un proceso híbrido y tiene mucho que ver con la tradición pedagógica, cómo es leída las competencias y lo más importante, lo que plantea el maestro Francisco. ¿Qué tanto logramos con esta idea transformar la práctica docente? Entonces, eso es un poco a lo que está convocando el curso, recordando el curso, que tenemos estrategias para acompañar en este proceso a los chicos y en especial que los docentes reflexionen y hagan explícito cuáles son las trayectorias que se proponen o que les están proponiendo a los chicos en el aula. Y de estas trayectorias los están acercando a qué tipo de aprendizajes o desarrollo de competencias. Yo hasta aquí me quedaría para más bien dar lugar a los comentarios. Ya estoy leyendo algunas de las preguntas. Bueno, muchas gracias. Maestra Eurídice, tiene una pregunta de la maestra Graciela Pérez Conti. No sé si alcanzas a leerla o quieres que yo la lea. Sí, perfecto. Bueno, yo les decía que había nosotros no estamos pensando en
en esta clasificación de competencias emocionales, sino en las competencias genéricas o para la vida, estaría trenzada las dimensiones emocionales. Si ustedes revisan, les digo, el marco curricular común y esta primer competencia de cuidado de sí mismo, en el cuidado de sí mismo no solamente involucra el saber de la salud, de la dieta, alimentación, higiene, sino una gran parte tiene que ver con saber de sus emociones, de cómo resuelve los problemas, de cómo dialoga y negocia la resolución de sus problemas. Si ustedes ven los desempeños, o en la interculturalidad, el aprender a convivir con los demás, o en toda la dimensión que tiene de resolución de problemas, cómo pondera y evalúa los factores y las consecuencias de sus soluciones. Todo eso está prácticamente está trenzado en los diferentes desempeños de cada una de las competencias. No, la clasificación que nosotros hacíamos era de competencias operacionales, más ligadas al mundo del trabajo, competencias disciplinares o competencias académicas, y el tercer tipo, competencias para la vida, que tienen desempeños muy importantes en términos de el desarrollo emocional. Agradecemos mucho la interesante participación de la maestra Eurídice. Yo creo que damos cierre a la videoconferencia por cuestiones de tiempo. Me gustaría solo señalar algunos puntos que recupero de las tres conferencias, de las tres ponencias que nos presentaron el día de hoy. Quisiera, el primer punto que quisiera comentar con ustedes es la complejidad con respecto a la conceptualización de lo que es una competencia, las distintas formas de aproximarse a su definición, a la concepción. Ya algunos de ustedes han abordado algunas de ellas. El segundo punto es con respecto a los puntos en común con respecto a las competencias, independientemente de la postura para definir las competencias, todas ellas tienen en común que las competencias están conformadas por una serie de saberes, saberes no confundidos con conocimientos, sino saberes en un orden más genérico, y la movilización para atender una serie de situaciones. Y finalmente que todas las competencias se desarrollan en contexto o en situación, digamos que son los elementos que de una u otra forma los tres profesores, dos profesores y una maestra, nos hicieron el favor de explicarnos tan acertadamente. Yo solo quiero señalar algo muy importante, y para esto tendríamos que abrir un espacio, ojalá nos demos el tiempo antes del término del curso, que tendría que ver con que pudiésemos presentar una serie de ejemplos, situaciones de enseñanza-aprendizaje donde podamos observar aquello que recurrimos los profesores para fortalecer, desarrollar competencias, es decir, qué es lo que hacemos ya frente a nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante lo que menciono? Porque tienen razón que las conceptualizaciones y las disertaciones que se hagan con respecto a las competencias deben de impactar la vida académica o las prácticas docentes. Pero también es cierto que desde las prácticas docentes podemos modificar las conceptualizaciones. Es en esta parte dialéctica, no es solo la parte de la teorización la que debe de dirigir nuestras prácticas docentes, sino a partir de las prácticas docentes también podemos modificar e impactar las conceptualizaciones que se pueda tener de competencias, de capacidades, de dimensiones. Yo creo que serían temas que deberíamos de abordar en un momento, con un tiempo definido más adelante. No sé si tengan algún comentario o una pregunta. Creo que el maestro Cuauhtémoc tiene una pregunta. Solicita abrir el micrófono. El maestro Cuauhtémoc está pidiendo abrir el micrófono, o maestro Cuauhtémoc lo tiene abierto, por favor, lo escuchamos. Maestro Cuauhtémoc, ¿nos escucha?
nosotros no lo escuchamos, ya tiene el micrófono abierto. El micrófono ya lo tiene abierto. Cuauhtémoc Velázquez ya lo tiene abierto. Profesor Cuauhtémoc Velázquez tiene abierto el micrófono. Dice que no puede abrir el micrófono. A ver, hable, profesor Cuauhtémoc, porque acá vemos que ya está abierto el micrófono. Ah, ya está. Ya, lo escuchamos. Ya lo habíamos escuchado, profesor. No sé si le haya movido nuevamente al micrófono. Ya lo habíamos escuchado, se escuchaba muy bien. Vamos a ver. Ya está, allí, ya lo escuchamos. Lo desactiva, ¿verdad? A ver, maestro Cuauhtémoc. Ahora sí, ya está. Ya, lo escuchamos perfectamente. Bueno, me parece demasiado interesante lo que se planteó por parte del doctor Oviedo y el doctor Marín y la doctora Eurídice, dado que las competencias en el nivel medio superior son algo que hay que tratar de manera muy peculiar, muy especial, ya que los jóvenes que estamos trabajando son jóvenes que están entrando a una etapa, según Vygotsky, una etapa ya de educación formal o de una etapa formal, ¿sí? Y que necesitamos pues abordarlos de una manera más casi personalizada para ellos, y eso implica que los grupos que trabajemos sean más chicos de lo normal, ¿sí? De lo que se ha bueno, que hemos trabajado normalmente con 50 alumnos, ¿sí? Entonces hay que reducir ese número. Quiero felicitarlos porque la información es demasiado completa, ¿sí? La información no solamente en la presentación de las conferencias, sino además en la parte del chat han contestado muchas preguntas importantes que a muchos nos llaman la atención, y esa parte de competencias a mí en lo personal me interesa que sean involucradas en el aspecto de inclusión educativa, dado que en México trabajamos con algo que se llama multiculturalidad, y eso es algo que necesitamos desarrollar. Es difícil para los diferentes estados trabajar esto. En Veracruz es un problema bastante fuerte, aunque no tanto como pienso que sería en otros estados, pero nosotros podemos ver que esto de las competencias es algo interesante de analizar, trabajar, involucrarse en ello. Gracias. Muchas gracias por su participación, profesor Cuauhtémoc. Les recuerdo que estas 3 participaciones, más las preguntas que plantearon algunos de ustedes, se están grabando en video, en formato de video, que en cuanto esté editado lo pondremos a su disposición en la plataforma, para que puedan hacer un análisis mucho más detallado de las ideas vertidas por los especialistas. Con esto cerramos el espacio de videoconferencia. Nuevamente agradecerles su participación, su interés. Gracias por su tiempo. A los ponentes, el maestro Francisco Guzmán Marín, al maestro José Francisco Oviedo y a la maestra Eurídice, un agradecimiento por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia. Enhorabuena, muchas gracias. Buenas tardes. Un anuncio, perdón. Maestros, nada más quedaría pendiente alguna fecha próxima para la siguiente videoconferencia. Hasta ahorita no la tenemos. En el momento que la maestra Moreno con los participantes que nos apoyan para este proceso se pongan de acuerdo, se los haremos llegar vía correo o vía plataforma por un anuncio, y el horario y la fecha, no dejando cerrado que esta sea la última, obviamente. Nuevamente, pues les agradecemos su participación, y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes aquí en la UPN Ajusco. Muchas gracias.